Es un gusto arrancar 2019 con ustedes de nuevo. Ahora vamos a hablar de temas muy distintos a lo que vimos conmigo sobre teoría del cambio y demás. Sin embargo, vamos a construir sobre eso, así que espero que lo tengan muy presente. Pues me han pedido hablar con ustedes sobre evaluación con enfoque de género. Me puse un poco a curiosear a ver si habían ya tenido ustedes alguna conferencia o alguna clase relacionada con temas de género, y al ver que no era el caso, pues decidirme a lo más básico para que arranquemos desde entender qué es género. Ustedes ya lo saben todo o casi sobre evaluación. Entonces, pues retomaremos algunos puntos y por favor no duden en intervenir, ya sea vía chat o abriendo sus micrófonos, para que podamos tener una clase pues interactiva y que realmente les resulte de utilidad. Pues arranco. Hablemos primero que nada de enfoque de género, partiendo de que ustedes ya vieron temas relacionados con evaluación. ¿Qué es género? Me parece que hay en el ambiente algunas confusiones con respecto a lo que es el enfoque de género. Hay quien piensa que son los temas de mujeres, por ejemplo, como si pudiera existir solo el género mujer sin que existiera el género hombre, curiosamente. Y me interesa no solo que hablemos de qué es género, sino qué quiere decir incluir el enfoque de género en el diseño de políticas públicas y en todo el ciclo de las políticas públicas en general. Como definición, ¿qué es género? Género se refiere al conjunto de roles y relaciones socialmente construidos, que pueden ser rasgos personales, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia que la sociedad atribuye a los dos sexos de forma distinta. Hablamos de los dos sexos de manera biológica, ¿no? Hombre, mujer, y lo demás, si se fijan, lo primero que decimos son roles y relaciones socialmente construidos. Sabemos, por ejemplo, si nos vamos al término más biológico, pues sí, hasta ahora sabemos que quien se embaraza y quien amamanta en general es una mujer, ¿cierto? Hay algunos casos en los que algún hombre ha podido amamantar, es una cosa extraña, pero ha sucedido. Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de esta parte que la biología es determinante. Pero más allá de esta función en especial, parecería que prácticamente todas las actividades y roles han sido construidos en marcos relacionales socialmente. Hay toda una discusión relativa al enfoque de género que tiene que ver con, por ejemplo, el tema del cuidado. Tradicionalmente se piensa que son las mujeres las que se encargan del cuidado de los niños porque son ellas quienes dieron a luz y que tienen una relación distinta. Sin embargo, no hay nada que impida biológica o físicamente que un hombre pueda hacer tan buen cuidado de un niño como una mujer. ¿De acuerdo? Entonces, hay toda una discusión en torno a esto. Yo no les pido que crean esto, ¿no? Pero hay toda una discusión sobre cómo se han construido estas relaciones de género, estos roles de género, y cómo esto, por ejemplo, ha suscitado que un género tenga más poder en ciertos temas que otro, cómo un género puede influir más o menos con respecto a una sociedad. Hay temas que se cruzan también, por ejemplo, con asuntos de carácter interseccional, como puede ser temas indígenas. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, algún prejuicio relativo a que los hombres no dejan ir a las mujeres a las pláticas que tienen que ir en materia de salud y que puede ser por causa de un tema de machismo. Y cuando indagamos un poco más, resulta que muchas veces lo que sucede es que los hombres tienen un rol en las comunidades que los hace interactuar más con personas que hablan el castellano y por lo tanto lo entienden más que sus esposas, que se mantienen mucho en la comunidad y que solo hablan lengua indígena. Entonces, a veces la razón por la que acompañan es para poder traducir y lograr que entiendan lo que les están diciendo. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos un rol que para el hombre ha sido dado más afuera de la comunidad que para la mujer, y eso se traduce en que ellos pueden relacionarse socialmente de una manera distinta que las mujeres con el resto de la comunidad, del país o del estado en el que viven. Bien, sigamos. Entonces, si bien, como les decía, el sexo biológico está determinado por características genéticas y anatómicas,
El enfoque de género lo que dice es que el género es una identidad que se adquiere, que se aprende, que puede cambiar con el tiempo y que puede variar mucho dentro y entre las culturas. El género no es absoluto, sino que es relacional, es decir, es cómo se da la relación, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Género no se refiere solo a hombres o solo a mujeres, sino a la relación que existe entre ambos. Por ahí les pongo una pregunta que dice, ¿cuántos géneros conoces? ¿Alguien se anima a contestarme en el chat? ¿Cuántos géneros conocen ustedes? Parecería muy obvio, ¿no? Como hombre-mujer, pero si se han fijado en toda la lucha lésbico, gay, trans, etcétera, ahí se identifican bastante más géneros que hombres y mujer, y de hecho, ante la Organización Mundial de la Salud, hay catalogados muchísimos géneros, por ejemplo, pansexual, en fin, son de hecho más de 5 incluso. Por ahí Milton me pone que 5, ante la Organización Mundial de la Salud están registrados más de 20, si no me equivoco, y es una lectura interesante, búsquelo. ¿Cuántos géneros están registrados? Es todo un tema. Bien, seguimos por aquí. Bien, entendiendo que esto es el tema de género, hablemos ahora sobre políticas públicas con enfoque de género. Hay toda una discusión que me ha parecido muy interesante y es cómo podemos incorporar el enfoque de género en la toma de decisiones públicas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que una política pública tiene enfoque de género? Básicamente, ¿qué quiere decir incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones? Es considerar en el diseño de las políticas públicas, en su implementación, en su evaluación, en todo el ciclo de política, las consecuencias que va a tener para los hombres y las mujeres cualquier actividad que va a realizar el gobierno. Pueden ser las leyes, pueden ser las políticas, pueden ser los programas, pueden ser en todos los sectores, en todos los niveles de gobierno y demás. Entonces, la incorporación de la perspectiva de género implica evaluar las consecuencias que tendrá para hombres y mujeres cualquier actividad planificada a ser realizada por el gobierno, incluyendo programas, políticas, leyes de distintos sectores y demás. Me gustaría preguntarle a alguien si dentro de la política para MIPYMES que ustedes han tenido oportunidad de operar, han tenido la oportunidad de ver la inclusión de la perspectiva de género. ¿Alguien se anima? Acuérdense que por acá también puedo seleccionar voluntarios de los que me están escuchando, así que no se me escondan. ¿Quién ha tenido ya que trabajar con perspectiva de género que nos quiera compartir su experiencia? Ok, El Salvador, aquí nos dicen, en El Salvador el documento incorpora el enfoque de género. ¿Cuál documento, perdona? Ok, el documento de política pública de MIPYME ya incorpora el enfoque de género. Y ahora me vas a contar un poco más conforme avancemos, va a ser muy interesante, porque de repente se puede entender enfoque de género, incorporar el enfoque de género, el que tenga, por ejemplo, un lenguaje incluyente, lenguaje de género. También puede considerar que existe información abierta o desagregada por hombres y mujeres. También puede querer decir que haya atención diferenciada entre hombres y mujeres para resolver una problemática que tenga causales distintas entre hombres y mujeres. Algo que es muy interesante, en mi opinión, es que muchas veces se considera que una acción pública o de política pública puede ser neutra al género. Y por lo tanto nadie se cuestiona, o algunos grupos que están participando, no se cuestiona uno si va a haber efectos diferenciados entre hombres y mujeres por la implementación de una política o de un programa.
Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar más de esto. Ok, incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones es diseñar una estrategia que pueda asegurarse de que las preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los hombres sean parte integral de la elaboración, la aplicación, la supervisión de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, para asegurarnos de que hombres y mujeres se benefician por igual y lograr que se perpetúe la desigualdad. En general, el objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. A veces para ello hay que generar o diseñar acciones afirmativas o acciones diferenciadas para ir cerrando estas brechas de género. Fíjense, por ejemplo, hubo un caso aquí en México de algún programa que trabajaba en núcleos agrarios. Y idealmente lo que buscaban era favorecer principalmente a mujeres. Sin embargo, uno de los era para diseñar y desarrollar proyectos productivos. Y uno de los requisitos que ponían para poder operar este programa y que la gente accediera a los apoyos era poder demostrar tenencia de la tierra en estos núcleos agrarios, en el ejido que tenemos aquí en México. En México, menos del 17% o cerca del 17% de la tenencia de la tierra es femenina. Entonces, y además tenemos serios problemas para que esté formalmente acreditada la tenencia de la tierra. Entonces, imagínense, de por sí poca escrituración, poca documentación de tenencia de la tierra, y luego solamente 17% de tenencia femenina, de facto entonces este tipo de programa que pedía este requisito para poder acceder a los apoyos resultaba discriminador de las mujeres de manera automática, simplemente por un requisito que era imposible o mucho más difícil de cumplir para las mujeres que para los hombres. ¿Se fijan? Entonces, desde ese tipo de detalles hasta la estrategia en su conjunta pueden ser susceptibles de ser analizadas y evaluadas con enfoque de género. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos en aquellas épocas, hace algunos meses que me tocó trabajar con ustedes, sobre la importancia de plantear adecuadamente un problema para tomar buenas decisiones y construir una teoría del cambio que realmente resuelva de fondo las causas de un problema y que entonces podamos avanzar hacia el desarrollo de una forma eficiente y eficaz? Entonces, plantear correctamente un problema nos servía para no sesgar una toma de decisiones y tener menos riesgos de equivocarnos al proponer una solución. Entonces, si ustedes recuerdan, primero nos preguntábamos cuál es la necesidad, cuál es el problema, quién lo padece. Cuando estamos incorporando la perspectiva de género, nos interesa saber cuál es la necesidad para las mujeres, cuál es la necesidad para los hombres. ¿Cuál es el problema que enfrentan las mujeres y cuál es el problema que enfrentan los hombres? ¿Cuáles son las causas? Para las mujeres pueden ser unas y para los hombres otras. Y los efectos pueden ser unos para las mujeres y otros para los hombres. Y a partir de un análisis que incorpora este tipo de preguntas, podríamos preguntarnos entonces cuál es la solución ideal para mujeres y para hombres y entonces determinar cuál es el producto o servicio que queremos que entregue el mundo. Por aquí incluí esto que ven por aquí, que es para la población indígena. ¿Por qué? Porque de repente sucede que cuando uno habla de incorporar el enfoque de género en la política pública, también se habla de incorporar un enfoque de análisis interseccional. Y entonces ahí caben la indígena, jóvenes, personas de la tercera edad, es decir, hay distintos grupos de población que podrían incluirse para diseñar programas cada vez mejor focalizados y que atiendan de manera diferenciada las necesidades de distintos grupos de población. Sin embargo, y evidentemente esto hace muchísimo más complejo tanto el diagnóstico como el diseño de una intervención y por no discriminar a nadie, entonces no se incluye ni siquiera el enfoque de género, cuando en realidad cuando hablamos de abrir al menos por género entre hombres y mujeres, pues estamos hablando de 50% de la población aproximadamente, y por eso vale la pena empezar con el enfoque de género, ¿de acuerdo? Aquí en México, por ejemplo, había un problema que se buscó atender mediante un programa que es una acción afirmativa, que era
el problema de más altas tasas de desempleo en mujeres que en hombres para ciertos grupos de edad. El desempleo es un problema que lo padecen tanto hombres como mujeres, pero las causas pueden ser distintas. Este programa, que es operado por la Sede Sol, se dio cuenta de que para las mujeres el desempleo o las dificultades para acceder a un empleo estaban en gran medida determinadas por no tener con quién dejar a los niños, el tema del cuidado de los pequeños, mientras que para los hombres esa no es una causal importante de desempleo, ¿de acuerdo? Entonces, como una acción específica para promover el empleo femenino, se detectó como necesidad el desarrollo de centros de cuidado infantil. Como causas, entonces, había la insuficiencia de espacios de cuidado infantil de calidad, a un costo accesible y demás. Y por lo tanto, pues se empezaron a ofrecer estos servicios de manera comunitaria y además entregando una beca que pasaba directamente a los centros de cuidado si las señoras llevaban a los niños al menos 15 días de cada mes. Se le transfiere al centro de cuidado un recurso para que pueda hacer frente a los gastos relacionados con el cuidado de los niños, apoyo de asistentes, alimentos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el mismo problema de desempleo, cuando queremos atender la problemática de las mujeres, se genera una solución distinta, que son los centros de cuidados, que si estuviéramos atendiendo, por ejemplo, a los hombres que a lo mejor padecen de problemas de desempleo por otras causales. ¿De acuerdo? Entonces, plantear un problema es hacer este análisis, incorporarle el enfoque de géneros, es hacernos la pregunta de cómo es distinto para hombres y mujeres, y entonces logramos caracterizar mejor nuestro problema, diferenciando por género. Algo importante es que ustedes recordarán que hablábamos del árbol de problemas, etc. Al analizar problemas y planear con enfoque de género, inevitablemente estamos introduciendo una variable nueva, tanto en el análisis del problema como en la propuesta de soluciones. Y con eso, si lo hacemos de manera sistemática, podremos generar políticas públicas más eficaces y, en su caso, avanzar en materia de igualdad de género. En ese sentido, es muy importante evaluar si los efectos esperados para cada género se cumplen a partir de nuestras intervenciones, haciendo un análisis de manera diferente. Me gustaría ver si alguien se anima a escribirme por aquí por el chat, si en su experiencia han encontrado diferencias en las razones por las cuales las mujeres y los hombres emprenden o no emprenden algún proyecto de una pequeña microempresa o pequeña empresa. ¿A ustedes han detectado o podido trabajar con causas distintas? ¿Cuáles son las causas distintas o los problemas distintos que enfrentan hombres y mujeres para hacer emprendedurismo? A ver si le van pensando y por ahí nos lo ponen en el chat y lo compartimos. La propiedad de activos, ¿ok? Por aquí nos lo pone alguien. Propiedad de activos como respaldo, como garantía, ¿te refieres? Para poder iniciar, para poder acceder a un crédito o algo así, ¿o en qué sentido es propiedad de activos algo distinto? Ok, para acceder a crédito. ¿Se fijan? Entonces, ahora que retomemos nuestro ejemplo del crédito va a ser interesante. Gracias. ¿Alguien más que se anime a compartirnos? ¿Okay? Normalmente los activos están a nombre de los hombres. Sí, porque suelen ser quienes también pueden ser quienes comprueban ingresos, ¿cierto? Así es. Ok. Bien. Me gustaría ahora pasar a algunas preguntas orientadoras para diseñar políticas públicas con enfoque de género. Fíjense, hablando de acceso a los recursos y beneficios. Una primera pregunta es, ¿quién tiene acceso a qué información en una comunidad? Por ejemplo, lo que les comentaba, a veces los hombres, por su función de ser los principales proveedores,
están más en contacto con la sociedad hacia afuera, pueden tener acceso a más información sobre distintas posibilidades de acceso a empleos, a créditos, a recursos, etc. Entonces, preguntarnos quién tiene acceso a estos recursos de información y demás es importante para empezar nuestro análisis de género. También, por ejemplo, preguntarse con qué recursos cuentan de manera diferenciada los hombres y las mujeres en la comunidad. Por ejemplo, un recurso, sin irnos a pensar literalmente en recursos financieros, tierras o demás, podríamos pensar que por ejemplo, en el tejido social habrá las comunidades en las cuales las mujeres tener más tejido social o tener más grupos de mujeres con los que pueden trabajar que los hombres, si los hombres tienen que salir de la comunidad a trabajar y de alguna manera cada uno resuelve por separado, mientras que las mujeres en la comunidad resuelven de manera colectiva. En ese sentido, las mujeres pueden tener como recurso otras mujeres con las que podrían trabajar, mientras que los hombres no. O a la inversa, puede suceder en que haya proyectos económicos de hombres que entonces ellos tienen una red de apoyo a través de la cual pueden emprender un proyecto productivo, etcétera, a diferencia de las mujeres que si están muy encerradas en casa, pueden no tener contacto con otras personas de la sociedad. Por aquí Wendy nos pone que usualmente las mujeres son amas de casa y por lo tanto tienen que cuidar a los niños y tendrían que buscar tiempo para emprender. Exacto, y en ese sentido, por ejemplo, si queremos que las mujeres puedan ser emprendedoras, quizá una de las causales que lo está impidiendo es el tema del cuidado de los bebés, entonces habría que generar iniciativas que resuelvan distintos problemas a la vez. Por ejemplo, en el caso que yo les contaba de estos centros de cuidado infantil, era muy interesante que las propias mujeres de la comunidad eran o son quienes postulan para poner un centro de cuidado. Y en ese sentido son mujeres que inician un negocio de cuidado infantil, que reciben recursos por ello, que se capacitan para ello, que contratan a otras mujeres y personal de apoyo para hacerlo. Y entonces estamos como haciendo una carambola de tres bandas, como se llame, que es, por un lado, algunas mujeres que tenían posibilidades de emprender poniendo un centro de cuidado, por ejemplo, porque tenían algún espacio que podrían utilizar para ello, pueden ya poner su negocio y además resuelven una de las causales que explican por qué las mujeres no pueden emprender, que es encontrar un espacio adecuado para el cuidado de sus hijos. ¿De acuerdo? Okay. Otra pregunta orientadora del análisis de género es la participación. Ahí el tema es, ¿quién hace qué dentro de una comunidad? ¿Cuáles son los ámbitos de interacción de hombres y mujeres en la comunidad? De alguna manera lo que nos dice Wendy, a ver, si usualmente las mujeres son amas de casa y se quedan dentro de la casa, su ámbito de interacción está más en lo privado que en lo público. En este caso, probablemente son los hombres quienes salen a trabajar y por lo tanto las actividades remuneradas las realizan más los hombres que las mujeres. En ese sentido, preguntarse por separado qué actividades realizan hombres y mujeres resulta importante para orientar el análisis de género. Otro tema importante es cómo organizan su tiempo hombres y mujeres. Por ejemplo, si las mujeres son las responsables de llevar a los niños a la escuela y de recogerlos de la escuela, podríamos pensar que los tiempos en los que ellas pueden emprender están a lo mejor comprendidos entre ese momento en que dejan al niño a la escuela y el momento en que lo recogen, mientras que el tiempo para los hombres podría ser distinto porque no tienen esos puntos de quiebre, digamos, durante el día y pueden dedicarle a su actividad emprendedora otros horarios que los que las mujeres pueden. Otro tema importantísimo en el análisis de género es quién tiene el poder de decisión o control de los recursos y beneficios dentro de una comunidad. ¿Quién toma las decisiones con respecto a los recursos? Por ejemplo, si estamos en un escenario en el que el hombre es el proveedor, pues es muy fácil pensar que él puede decidir cuánto le da a la mujer, etcétera. Pero probablemente dentro de casa las mujeres sean quienes toman las decisiones con respecto a qué se va a comprar para comer o qué necesidades priorizar con respecto a los hijos, etcétera. Entonces
Entonces, es importante conocer bien quién toma las decisiones con respecto a los recursos de que se dispone en la comunidad. Si se fijan, entonces, respondiendo a estas tres grandes ámbitos, el acceso a recursos y beneficios, la participación y el poder de decisión o control de los recursos y beneficios, podemos empezar ya a distinguir mejor qué efectos diferenciados para hombres y mujeres vamos a tener a lo largo de la vida, cómo repercute cada uno de estos ámbitos a su bienestar, a su posición, a sus condiciones materiales y, por supuesto, conocer bien toda esta dinámica nos va a facilitar identificar acciones para poder cerrar las brechas entre hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Bien, ustedes recordarán algo de la lámina que en su momento veíamos con respecto a los diagnósticos. Cuando nosotros caracterizábamos una situación actual, lo que buscábamos era que un diagnóstico nos sirviera para entender a fondo la dimensión, las causas y las consecuencias de un problema. A partir de ese análisis podíamos tomar decisiones para buscar resolverlos y entonces obtener ciertos resultados. ¿De acuerdo? Para que pudiéramos entender bien el problema, teníamos que plantearnos las buenas preguntas, preguntarnos bien y caracterizar de fondo las causas, la situación, los efectos del problema, nos permite también proponer soluciones mejor enfocadas. Inevitablemente, cuando introducimos en la construcción de diagnósticos el enfoque de género, pues nos encontraremos con un diagnóstico mucho más complejo, en el que inevitablemente tendremos que caracterizar la situación actual de hombres y mujeres por separado, para entender a fondo las causas y consecuencias de un problema para hombres y para mujeres, tendríamos con esto elementos para poder tomar decisiones diferenciadas para atender la problemática de hombres y mujeres y obtener entonces resultados que pueden ser diferenciados para hombres y mujeres, pero que pueden quizás llevarnos a un cierre de brechas. Por ejemplo, el tema de la propiedad de activos para acceder a crédito. Aquí en México teníamos, no sé si sigue existiendo o no, la CORED, que era era un programa para la regularización de tenencia de la tierra. Y en algún momento emprendieron acciones muy concretas para poder escriturar activos a nombre de mujeres. Entonces empezaron a facilitar la comprobación la comprobación del derecho a la tierra, a facilitar la identificación de estas mujeres, etcétera. Y entonces esa acción diferenciada permitió incrementar ligeramente la tenencia de activos o la propiedad de activos. Entonces esa acción diferenciada cerró un poquito la brecha que había en la propiedad de activos. En algún momento se midió y estaba interesante. Si no hubieran hecho esa acción, probablemente cualquier programa que no diferenciara entre hombres y mujeres habría mantenido la brecha de diferencia de tenencia de activos entre hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Ustedes recordarán que hablábamos en su momento de modelos lógicos, políticas públicas, planeación y modelos lógicos. Cuando nosotros estábamos construyendo nuestro modelo de intervención o nuestro modelo lógico, lo que hacíamos era decir, bueno, pues la situación actual se caracteriza por esto y nuestro modelo dice, entendiendo ya las causas y efectos, que si hacemos esto y se cumplen ciertos supuestos y pasa esto y esto, entonces vamos a obtener determinados resultados. Estos modelos causales para el diseño de estrategia, básicamente nos ayudan a manejar la complejidad de una problemática sin caer en una sobresimplificación. Sin embargo, no deja de ser un modelo en el cual tenemos ciertos supuestos y, sin duda, aislamos algunas de las causas y algunos de los efectos para poder enfocarnos en atender algunos en específico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo incorporamos el enfoque de género en nuestros modelos lógicos? Ya hace un momento yo les hablaba de que al hacer un diagnóstico y preguntarnos por el problema, sus causas y sus efectos diferenciados para hombres y mujeres, estábamos empezando a incorporar la perspectiva de género.
Pero ya pensando en la estrategia, no solo basta con prever un conjunto de acciones o actividades a realizar, sino también pensar cuáles son los supuestos que se tienen que cumplir en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres para que obtengamos determinados resultados. No basta con el análisis de la problemática de enfoque de género, sino que también es necesario prever acciones y contemplar los supuestos que se deben de cumplir para que podamos tener los resultados que esperamos. Retomé algunos de los esquemas que habíamos visto en su momento. Recuerdan que nuestra teoría del cambio tenía un conjunto de insumos que utilizábamos para generar un conjunto de actividades que se transformaban en productos, es decir, en bienes y servicios que le entregamos a la población y que la población al utilizarlo obtiene ciertos resultados y que al tiempo esperaríamos que si estos resultados se sostienen y se logra, por ejemplo, un cambio de comportamiento, etcétera, al tiempo tendríamos el impacto esperado. Cuando incorporábamos el tema de los supuestos y de los indicadores en nuestra teoría de cambio, lo que teníamos era pues una estrategia de ejecución en la cual tenemos un conjunto de insumos y actividades que de cumplirse los supuestos y riesgos permiten entregar un conjunto de productos, los cuales bajo un conjunto de supuestos y riesgos nos arrojarían un resultado y de cumplirse ciertos supuestos o riesgos nos arrojarían un impacto. Y es muy importante que para cada nivel de nuestra estrategia tengamos indicadores. A nivel de productos, indicadores de productos, a nivel de resultados, indicadores de resultados y a nivel de impacto, indicadores de impacto. Entonces, cuando estamos construyendo este modelo lógico, esta teoría del cambio, esta estrategia de intervención, una pregunta que nos tenemos que hacer es si los productos a entregar a la población son los mismos para hombres que para mujeres. Y también preguntarnos si los supuestos y riesgos son en cada nivel los mismos para hombres o mujeres. Por supuesto, tendríamos que ser capaces de generar información que nos permita medir los indicadores de cada uno de los niveles desagregando por género. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que utilizábamos, que era este ejemplo de JPAL de América Latina y el Caribe? Una de las preguntas que nos planteamos era, ¿cuáles son los obstáculos al ahorro de la población en situación de pobreza? Y la respuesta que nos dábamos era que una de las causas son las altas comisiones de retiro en los bancos, la insuficiencia de ingresos para poder comprobar, tener acceso a cuentas bancarias, etcétera, la imposibilidad de satisfacer requisitos documentales, la desinformación sobre productos bancarios y podríamos irnos a muchas más. Pero partiendo de esto, si quisiéramos enfocar o diseñar con enfoque de género este análisis del problema, tendríamos que preguntarnos si los obstáculos al ahorro son los mismos para hombres que para mujeres. Si, por ejemplo, son las altas comisiones, a lo mejor en términos relativos resultan más altas para las mujeres que para los hombres, en la medida en que tengan distintos niveles de ingreso, ¿cierto? A lo mejor para ciertos hombres los ingresos son suficientes para cubrir ciertas comisiones y por lo tanto pueden ahorrar proporcionalmente más que algunas mujeres, dada la diferencia de ingresos. Entonces, la suficiencia de ingresos puede ser una causal de no ahorro en distinto grado para mujeres y para hombres. La imposibilidad de satisfacer requisitos documentales también puede estar diferenciada por hombres y mujeres. Por ejemplo, si estamos en una comunidad en la que muchas mujeres se dedican a hacer trabajo doméstico en hogares, etcétera, probablemente no van a tener fácilmente un comprobante de empleo que les permita cumplir con alguna documentación que está pidiendo el banco para abrir una cuenta de ahorro. Mientras que los hombres quizás tengan un empleo formal y les sea más fácil cumplir con los requisitos documentales. Otro tema puede ser que la desinformación sobre productos bancarios sea distinta entre hombres y mujeres, porque quizás las mujeres, si tienen, por ejemplo, menores tasas de alfabetización, quizás se enterarían mejor escuchando en la radio la información que hombres que quizás puedan tener más posibilidad de leer periódicos, etc. ¿De acuerdo? Entonces,
Incorporar la perspectiva de género es, desde el análisis del problema, empezarnos a hacer preguntas sobre cómo es distinto para hombres y mujeres el problema, sus efectos y sus usos. Si seguimos avanzando y lo que queremos es hacer algo, diseñar una estrategia para hacer incrementar el ahorro, para lograr incrementar el ahorro, entonces a partir de lo anterior, la solución se vuelve a hacerlo menos costoso y más accesible para la población. Para lograr esto, entre las posibles soluciones teníamos el reducir las comisiones por retiro y reducir los costos de emisión de tarjetas. Y la pregunta que yo les hago, que me gustaría que reflexionaran al respecto, es si habría que hacer algo distinto en esta solución que estoy planteando para que tenga el efecto esperado en hombres y en mujeres. ¿Ustedes consideran que haciéndolo menos costoso y más accesible para la población y generar un solo producto que opere de la misma manera para hombres y mujeres, podríamos lograr cerrar la brecha de género? Pensemos juntos un poquito. ¿Alguien se anima? La pregunta sería si para hacer menos costoso y más accesible para la población el ahorro, tendríamos que diseñar una sola estrategia igualita para atender a hombres y mujeres. Porque aquí se pone como solución posible reducir las comisiones por retiro o reducir los costos de emisión de tarjetas. Yo les preguntaría, para que logremos, por ejemplo, fomentar más el ahorro de mujeres que el de hombres, ¿cómo podríamos diferenciar esta estrategia? ¿Qué podríamos hacer para focalizarnos mejor en la problemática de las mujeres? Ok, Aura Leticia nos propone hacer programas específicos con condiciones diferenciadas. Por ejemplo, el tema de reducir las comisiones por retiro. Fíjense, si a lo mejor tenemos un programa que dice, vamos a hacer para incentivar el ahorro, que vamos a tener hasta 5 retiros por mes que no causen comisión, a lo mejor esos 5 retiros por mes están muy bien para los hombres que van a ir al menos una vez por semana a hacer retiros, porque a lo mejor les queda cerca de su centro de trabajo y demás. Pero a lo mejor para las mujeres resulta peligroso, vamos a pensarlo, el retirar tantos recursos a la vez, y a lo mejor ellas necesitarían poder retirar menos monto, pero más veces al mes, porque a lo mejor ellas hacen compras 2 veces por semana. ¿Se fijan? Entonces, de repente el número de comisiones, perdón, el número de veces que se cobra comisión cero al mes podría ser distinto o más pertinente un número para las mujeres que para los hombres. Como ejemplo se me ocurre, ¿no? Ustedes recordarán quizás esta tablita que veíamos antes, que decíamos, la necesidad entonces que se plantea como una posibilidad es incrementar el ahorro formal. El problema es que el costo de los retiros en bancos son muy altos. La solución entonces se vuelve reducir los costos de transacción de estos retiros, y una solución alternativa o complementaria es publicitar cuentas para los más pobres. Entonces, se plantea un diseño, como diseño, una solución que es una cuenta bancaria con tarjeta de débito gratis que rebaje el costo de realizar los retiros bancarios. ¿De acuerdo? Escrita como está aquí, no tiene para nada un enfoque de género, porque no estamos viendo si es la necesidad de incrementar el ahorro formal de los hombres o las mujeres, o de los hombres y de las mujeres en situación de pobreza. La solución de reducir los costos de transacción de los retiros puede ser muy distinta para hombres y mujeres, como decíamos antes.
Publicitar las cuentas para los más pobres puede ser o puede requerir una estrategia diferenciada para llegar a los hombres y para llegar a las mujeres, ¿cierto? Si, por ejemplo, sabemos que los hombres están más fuera en la calle porque van a trabajar y demás, de repente poner ventanillas de promoción y entregar folletos, etcétera, para promover la cuenta bancaria es más pertinente para los hombres, pero para las mujeres a lo mejor habría que hacer un comercial en la televisión, ¿cierto? En fin, esto es empezar a pensar con enfoque de género desde el diseño de nuestra intervención. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de cómo hacer nuestra teoría del cambio, teníamos este ejemplo de bajos niveles de ahorro en población en situación de pobreza. Y nos planteábamos como objetivo incentivar el ahorro, como insumo una cuenta bancaria con retiros gratis, como producto que los clientes abrieran una cuenta y recibieran la tarjeta de débito sin costo. Como resultado intermedio esperaríamos que se incrementara la cantidad de dinero que la población guarda en los bancos y como impacto que en el tiempo aumentar el ahorro y con esto la inversión, el consumo durable, se redujeran las fluctuaciones y demás. Desde otro punto de vista, lo que teníamos era que los insumos, que es por ejemplo nuestra cuenta bancaria, necesitábamos que esta cuenta bancaria estuviera en operación de acuerdo con un diseño original, por ejemplo, diseñada de forma pertinente para atender la problemática de hombres y mujeres. Como productos que teníamos que los clientes abran la cuenta y reciban la tarjeta de débito gratis, pues necesitábamos como resultado que hubiera una mayor tasa de adopción de las cuentas. Como resultado intermedio, para poder medir si se había logrado incrementar la cantidad de dinero que se guarda en los bancos, podemos medir el número de retiros y el de efectivo y los montos o los saldos promedio que permanecen en las cuentas. Como impacto, nos interesa que en algún periodo de tiempo medido, de mediano o largo plazo, los saldos de ahorro se mantengan por arriba de cierto umbral, por ejemplo, para que al tiempo haya una mayor inversión en activos, consumo, ingresos, etc. ¿De acuerdo? Si aquí incorporamos el enfoque de género, quizás entonces tendríamos que estar pensando que nuestros indicadores, por ejemplo, la tasa de adopción de las cuentas, tenemos que saber si la tasa de adopción es más grande en las mujeres que entre los hombres, y a lo mejor ahí podemos hablar de que se están cerrando brechas. Podríamos querer que el saldo promedio de ahorro de hombres y mujeres sea distinto, porque si partimos de un diagnóstico que nos dice que en promedio las mujeres ahorran el 40% de lo que ahorran los hombres, quizás nos interesa reducir esa brecha y decir, queremos que las mujeres ahorren al menos la mitad de lo que ahorran los hombres. Eso ya sería un incremento en el 10% del ahorro promedio de las mujeres y que nos puede estar llevando a un cierre de brechas. ¿Se fijan? Y en el tiempo, por supuesto, también podemos ver cómo se incrementa de manera diferenciada la inversión en activos de hombres y mujeres, y con eso podríamos estar dando cuenta de si nuestra política está logrando los efectos diferenciados en hombres y mujeres. Ahora, también podemos haber diseñado esta estrategia tal como está aquí, sin pensar que quisiéramos que cerrara brechas de género. Es verdad que muchas estrategias se diseñan diciendo, aquí pueden recibir apoyos tanto hombres como para mujeres, y yo solo voy a diseñar la misma intervención que no voy a atender de manera diferenciada a hombres y mujeres. No es porque se diseñó así que una política no va a tener un efecto diferenciado en hombres y mujeres. Y muchas veces la evaluación de la perspectiva de género con el enfoque de género de los resultados de un programa hace que se hace la evaluación diferenciando por hombres y mujeres, aunque el diseño original no haya contemplado una atención diferenciada entre hombres y mujeres. Esto es importante porque nos ayuda a ver que quizás políticas o programas que se han pensado neutros al género pueden estar o incrementando brechas o de manera casual cerrando brechas, ¿de acuerdo? Entonces, no es porque algo no se diseñó y operó sin perspectiva de género que no se puede al tiempo evaluar con enfoque de género para ver qué efectos está teniendo en las brechas
de acceso a activos, acceso a créditos, acceso a saldos promedio de ahorro de cierto tipo, etc. Okay. Y ahí ya me estaba yo adelantando quizás un poco para hablar de qué quiere decir evaluar con enfoque de género. Veamos algunos conceptos básicos. Hay varias definiciones sobre lo que es evaluación con enfoque de género. Algo que es importante decirles es que esta es toda una línea de trabajo de la evaluación que está en construcción. Me parece que hay experimentos interesantes que se han hecho para incorporar el enfoque de género en la evaluación. Sin embargo, todavía no hay una, y quizás nunca haya, no lo sé, una receta única que de manera sistemática nos sirva. Porque al final hay tantas teorías del cambio como programas, o hay más teorías de cambio que programas incluso, y ya después el impacto o la medición del impacto en materia de género o de los resultados en materia de género tienen que abordarse mucho caso por caso. Sin embargo, hablemos de algunos conceptos básicos que vale la pena tener en cuenta. Para unas mujeres, evaluar con enfoque de género es lo siguiente: una evaluación sistemática e imparcial que proporciona información creíble, confiable y basada en evidencias sobre el grado en que una intervención ha generado un avance o una ausencia de avance hacia resultados previstos y o imprevistos en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Destaco aquí en rojo el hecho de que se habla tanto de los resultados previstos como los no previstos. Esto retoma lo que yo les comentaba hace un momento. Puede haber una intervención que esté diseñada con enfoque de género y por lo tanto prevé resultados en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, o puede haber intervenciones que no lo hayan previsto y que sin embargo sí los tengan, sí tengan algún impacto en materia de igualdad o empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, un resultado imprevisto puede ser el perpetuar una desigualdad, ¿cierto? Difícilmente algún programa va a querer incrementar la desigualdad, ¿cierto? Normalmente hablaremos de que son neutros al género o que buscan progresar o avanzar en el empoderamiento y en la igualdad. Sin embargo, puede haber efectos imprevistos que sí incrementen las brechas y es importante poder identificarlos. Para el Instituto Europeo, que es el European Institute for Gender Evaluation, la evaluación con enfoque de género es así: la evaluación aplicada como un método que integra preocupaciones sobre la igualdad de género a los objetivos de evaluación, a su enfoque y su uso. Algo importante es que una evaluación sensible al género es un análisis sistemático y objetivo del diseño, la planeación, la implementación, los resultados de una actividad, programa o proyecto desde una perspectiva de género. Algo que nos hemos encontrado que me parece que es un error es que de repente se hace una evaluación, como siempre se ha hecho, sin enfoque de género, pero se añade un capítulo que habla sobre la perspectiva de género o sobre la incorporación del enfoque de género de un programa. Eso querría decir que se analizó la perspectiva de género de un programa en el marco de una evaluación, no que se realizó una evaluación con enfoque de género. Una evaluación que sí es sensible al género, desde su diseño, desde el diseño de la evaluación, se plantea preguntas como las que veíamos al principio relacionadas con si una intervención está cambiando o no la participación de las mujeres en distintas tomas de decisiones, su acceso o no a ciertos recursos o a ciertos bienes, si está cambiando el papel y su poder relativo en la toma de decisiones, en fin. Entonces, es distinto incorporar un análisis de género en la evaluación que diseñar una evaluación con enfoque de género, ¿de acuerdo? Retomo este asunto que ponía yo en la primera definición, la que nos plantea ONU Mujeres, relacionada con por qué nos importan tanto
los resultados previstos como los no previstos en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Es importante porque incluso cuando la igualdad de género no está entre los objetivos explícitos de una política, sí puede tener un impacto en ella. ¿De acuerdo? Difícilmente vamos a tener políticas que sean neutras al género. Y por ello resulta importantísimo, tanto en el diseño como en la ejecución como en la evaluación, preguntarnos qué pasa en materia de igualdad, aunque sean políticas que parezcan tan neutras al género. Otra razón por la que nos importa que los resultados previstos o no previstos estén al centro de la evaluación es porque para lograr resultados que sí están previstos en materia de género o materia de igualdad de género, se tienen que cumplir una serie de supuestos durante la implementación de los programas, se tienen que cumplir una serie de supuestos, ustedes recordarán que son estos elementos externos a los programas que pueden ser condicionantes de que se logren o no los resultados. Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en la evaluación es importantísimo y hay que evaluar el cumplimiento de los supuestos para saber dónde se están atorando las cosas o qué es lo que está favoreciendo que se logren resultados en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Otra vez retomo este asunto, una política que a priori pudiera ser neutra al género puede no serlo en la práctica. Se puede dar, por ejemplo, un fenómeno de discriminación indirecta que mantenga o incluso exacerbe la desigualdad. Discriminación indirecta se refiere a que, si bien, por ejemplo, en las reglas de operación de un programa, la población objetivo sean los hombres y mujeres, puede haber alguna razón social o alguna razón de requisitos o requerimientos para acceder que de facto esté discriminando a las mujeres o de facto esté discriminando a los hombres cuando a lo mejor el programa está intencionado tanto para hombres como para mujeres. En ese sentido, evaluar con enfoque de género es hacer visibles las diferencias entre géneros que resultan de la intervención pública. ¿De acuerdo? Fíjense, algo que ha sucedido aquí en México que ha sido interesante en los 20 años de vida que ha tenido el programa de transferencias condicionadas, el Oportunidades Prospera, ha sido cómo se ha incorporado el enfoque de género a lo largo de la vida de este programa. En su origen se encontró, y era algo que estaba en boga hace 20 años, que el entregar los apoyos o los subsidios a las mujeres en general arrojaba mejores resultados para el desarrollo y el bienestar de las familias que entregárselo a los hombres. Entonces, de alguna manera, de forma utilitaria, se definió que las titulares de derechos en los programas de transferencias condicionadas sean las mujeres, porque el retorno de la inversión en materia de desarrollo social es más alto que si se le entrega a los hombres, quienes tendían, había evidencia, a invertir menos en el desarrollo de sus familias. Entonces, de alguna manera, desde el principio de ese programa se pensaba que era un programa diseñado con enfoque de género porque se estaba atendiendo a las mujeres o priorizando la atención en las mujeres. Sin embargo, me parece que esa era una forma como muy utilitaria de ver el enfoque de género, porque era seleccionar a la beneficiaria que era el mejor intermediario para el logro de los objetivos y no se estaba pensando si al poner a las mujeres como titulares de derechos en el marco de los programas, se estaba, por ejemplo, perpetuando el rol del cuidado en las mujeres, en lugar de cerrar la brecha e invitar a que los hombres pudieran participar más en el cuidado de los niños, por ejemplo. Tampoco a priori se analizó qué problemática iba a generar entre hombres y mujeres el hecho de que las mujeres tuvieran un poder económico mayor, el hecho de que ahora bimestralmente las mujeres pudieran acceder a ciertos recursos pudo en algunos casos cerrar brechas, por ejemplo, en el poder de toma de decisiones al interior de los hogares, pero también se puede haber traducido en una fuente de conflictos importante entre mujeres y hombres.
En algunos casos, por ejemplo, si se evalúa con enfoque de género el impacto que han tenido estos programas, habría que ver qué pasó, por ejemplo, con el trabajo masculino al momento en que hubo una certeza de una transferencia bimestral que se invertía en la familia. De repente eso puede haber fomentado que hubiera menos trabajo masculino porque de alguna manera ese ingreso ya estaba cubierto. En fin, si se fijan, podemos preguntarnos cuál fue el impacto en los hombres y en las mujeres dentro de un hogar que tuvo el que hubiera este apoyo. Igual que nos lo podemos preguntar cuál sería la diferencia entre géneros que resulta de una intervención como, por ejemplo, el apoyo al emprendedurismo femenino dentro del hogar. ¿Qué pasa cuando la mujer sale a trabajar en lugar de quedarse en casa? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Los hombres siguen trabajando igual o menos? ¿Se hace algún tipo de diferencia y, por ejemplo, ahora los hombres permanecen más en el hogar o no? ¿Quién se encarga del cuidado de los niños? En fin, hay una serie de preguntas que valen la pena hacerse en el marco de las evaluaciones con enfoque de género. Otro tema que me parece importante es hablar de la perspectiva de género en un programa. La perspectiva de género es un concepto que está absolutamente insumido en los acuerdos internacionales que se han firmado casi todos los países de América Latina, se han incorporado a la CEDAW, a Belém do Pará, etc. Y ahí se habla de la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Para el Instituto Nacional de las Mujeres en México, introducir la perspectiva de género en un programa, proyecto o política pública, lo que implica es buscar que tanto los mecanismos como los instrumentos, como las estrategias que integran este programa o proyecto, se diseñen buscando lograr una distribución de recursos que asegure la equidad en los beneficios para los hombres y mujeres de la población objetivo de cualquiera de estos programas. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? La perspectiva de género en el diseño de los programas buscaría siempre lograr una distribución mejor entre hombres y mujeres de estos beneficios del desarrollo. En ese sentido, bajo esta lógica, evaluar en función del género va a significar siempre comparar y apreciar la situación y la tendencia actual con la evolución que cabría esperar como resultado de la introducción de la política pública, acción o programa propuesto, tanto para hombres como para mujeres. ¿De acuerdo? Ahí algo importante que ha sucedido es que, por ejemplo, durante el sexenio anterior en México, en los últimos 6 años, tuvimos dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo el Proigualdad, que era un programa transversal que indicaba que todos los programas sectoriales y las políticas públicas tenían que diseñarse con perspectiva de género. Sin embargo, algo interesante es quienes pueden diseñar e implementar las acciones son las instituciones públicas, mismas que no siempre tienen implementada una perspectiva de género dentro de las propias instituciones. Y el conocimiento sobre la perspectiva de género no está presente por definición o por default dentro de las instituciones públicas. Por lo tanto, mientras quienes toman decisiones no tengan incorporada la perspectiva de género o el conocimiento de lo que implica incluir la perspectiva de género en el quehacer gubernamental y las instituciones no estén diseñadas y operando con perspectiva de género, es muy probable que tanto al interior como a las instituciones, como los programas y actividades que de ellas emanan y que se llevan a la población, siga habiendo se sigue observando la ausencia de un enfoque de género. ¿De acuerdo? Es por ello que en México se ha hecho una importante inversión en el programa de transversalización de la perspectiva de género, que lo que busca es fortalecer las capacidades y transferir recursos para que las instituciones adopten y aprendan la perspectiva de género a nivel institucional y de ahí partir para que los programas y acciones de esas instituciones tengan entonces perspectiva de género a lo largo del ciclo de políticas. Cuando hablamos de hacer evaluación con enfoque de género, ¿cómo podemos hacerla? Más allá de los expertos temáticos
en la materia que se va a evaluar, es muy importante que en los equipos de evaluadores haya expertos en materia de género. Una evaluación con enfoque de género tiene que estar considerando el enfoque de género en los criterios de evaluación, en las metodologías para hacer las evaluaciones, en las preguntas que se van a utilizar para evaluar, en los indicadores, en los instrumentos, en la apertura de las bases de datos y generación de información, en el procesamiento de esta información y también en los reportes. En este sentido, lo que quiero decirles es que el enfoque de género debe ser parte integral de una evaluación y no solo un apartado en un informe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el año pasado tuve yo la oportunidad de evaluar justamente, que ya seguramente vieron lo que es una evaluación de consistencia y resultados. Me tocó evaluar la consistencia y resultados del programa de transversalización de la perspectiva de género del gobierno federal, del programa de transversalización de la perspectiva de género del gobierno federal. Y algo muy interesante era que yo estaba evaluando un programa que busca como objetivo explícito cerrar la brecha e incorporar el enfoque de género en el quehacer del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, los términos de referencia con los que yo tenía que conducir esa evaluación no están diseñados con enfoque ni perspectiva de género. Es decir, las preguntas de evaluación no me permitían hacer un análisis diferenciado a priori por hombres y mujeres, no estaban diseñados con lenguaje incluyente, etc. La gran paradoja era que para ese mismo año había un pilotaje de preguntas de perspectiva de género que estaban incorporados en otros términos de referencia de programas que no forzosamente buscaban la igualdad de género, pero se estaban piloteando esos instrumentos. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer fue incluir dentro de nuestro equipo a una experta en enfoque de género para que, si bien los términos de referencia de la evaluación no lo preveían, nosotros sí, dentro de las metodologías de evaluación y de las preguntas, los indicadores, los instrumentos, el procesamiento, los reportes y demás, incorporáramos la perspectiva de género en esa evaluación. Esa evaluación es pública, si quieren con mucho gusto les mando el vínculo para que la vean. Y me parece que resultó muy interesante para el Instituto Nacional de las Mujeres el ver cómo se podía hacer una evaluación de consistencia y resultados con enfoque de género para su programa de transversalización de la perspectiva de género. Puede sonar muy repetitivo, pero de verdad hacía una gran diferencia y fue por ello que cuando entregamos esa evaluación y le pasamos la estafeta al equipo que iba ahora a evaluar los procesos de ese mismo programa, iban a hacer una evaluación de procesos de ese mismo programa, pasaba lo mismo, los términos de referencia para esa evaluación no tenían perspectiva de género y nosotros insistimos en que la incluyeran para que se le pudiera dar continuidad al ejercicio y que de verdad se incorporara la perspectiva de género en esa evaluación de un programa específico que buscaba la igualdad entre hombres y mujeres. Pues lo que quiero decirles es, no pasa solo, es una acción o una actividad que se tiene que hacer ex profeso y se requiere que la evaluación entonces tenga especialistas en materia de enfoque de género que complementen el trabajo especializado de los evaluadores. En ese sentido, me permito ahora introducir algunas preguntas clave para la evaluación con enfoque de género. Dentro de los criterios de evaluación tengo 4 grupos. El primero es la relevancia de la intervención. Las preguntas son las siguientes. ¿La intervención contribuye de manera efectiva a la creación de condiciones favorables para la igualdad de género? Me parece, por ejemplo, que esta pregunta podría ser muy interesante hacerla en el marco de los programas que ustedes operan, ¿cierto? De repente decir, a ver, nuestra intervención está logrando construir condiciones favorables para la igualdad de género o no. Otra pregunta, ¿responde a las necesidades prácticas y estratégicas de género de las mujeres o no? La atención a temas de igualdad de género durante la fase de implementación de una estrategia fue lógica y coherente con estas necesidades prácticas y estratégicas de género de las mujeres.
De repente sucede que tenemos programas, pueden tener bien diseñado su enfoque de igualdad de género, pero que se operan a través de estructuras que van a seguir con una inercia en la que van a operar de tal manera que sea ilógico e incoherente para lograr los resultados en materia de igualdad que estamos esperando, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde se hace la promoción de un programa? Pueden necesitar que se hagan acciones diferenciadas por género, ¿cierto? De repente, para poder incorporar más a las mujeres, vale la pena ir a las salidas de las escuelas o a las entradas de las escuelas, si sabemos que las mujeres, que son nuestra población objetivo, van a estar ahí en ciertos horarios. Mientras que si no lo pensamos con enfoque de género, a lo mejor vamos a ir a otros centros de trabajo donde la población predominantemente va a ser masculina, o los horarios en los que hagamos la promoción tendrían que ser distintos si queremos alcanzar a hombres, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta relativa a la relevancia es si se hicieron ajustes para responder a factores externos del programa que influyen en las relaciones de género. Por ejemplo, una crisis económica, que puede ser un factor externo del programa. Quizás la crisis económica afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres y por lo tanto la operación del programa también tiene que adaptarse, ¿de acuerdo? Pensando en otros criterios de evaluación, además de la que acabamos de ver ahora de la relevancia, podríamos tener que ver relacionado con la eficiencia. Por ejemplo, ¿la implementación ha sido eficiente con respecto a la igualdad de género? ¿Qué medios y recursos se están utilizando y si se están utilizando de manera eficiente para lograr beneficios para hombres y para mujeres? Podríamos preguntarnos si se han alcanzado los resultados para hombres y mujeres a un costo razonable y si los costos y los beneficios se han atribuido y recibido de manera equitativa. A lo mejor sabemos que la promoción del emprendedurismo a priori es más cara entre mujeres que en hombres, porque a lo mejor el apoyo para arrancar un proyecto productivo va a tener que ser mayor entre mujeres, entre hombres, no lo sé. Y si ese fuera el caso, nos importaría, por supuesto, que, aunque sea más costoso, también haya una razón costo y beneficio que sea pertinente y que sea razonable con respecto a la que se está utilizando para alcanzar los mismos beneficios en los hombres. Y si podemos, por ejemplo, habernos fijado una meta de costo sin diferenciar para hombres y mujeres, a la hora de hacer un análisis de los costos, nos puede parecer muy alto. Pero si lo diferenciamos entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que se ha logrado el beneficio esperado en las mujeres, quizás a un costo mayor, pero puede ser razonable dado un objetivo que estamos persiguiendo. También podemos preguntarnos con respecto a otro criterio que es la efectividad de nuestra invención. En ese sentido, lo que nos estaríamos preguntando es si los resultados del programa son efectivos, por ejemplo, en lograr la igualdad de género de manera directa. Esta pregunta sería muy pertinente en el caso de aquellos programas que de manera explícita están buscando lograr la igualdad de género. Otra pregunta podría ser si los resultados han contribuido, si la intervención ha contribuido al logro de los resultados y los efectos esperados, si los beneficios han favorecido a la población objetivo, tanto femenina como masculina, y de qué manera, ¿cierto? Por ejemplo, también podríamos preguntarnos, para alguna evaluación con enfoque de género, si las partes interesadas que participaron en el programa se beneficiaron del desarrollo de capacidades en transversal y género de sus equipos. Esto especialmente en aquellas intervenciones que buscaban ese desarrollo de capacidades en transversalidad de género en los equipos. No es el caso de todos los programas. Otro criterio de evaluación importante en materia de enfoque de género es la sostenibilidad. Una pregunta es, ¿los logros en materia de igualdad de género podrán sostenerse al terminar el proyecto o solamente es mientras están con recursos del proyecto? A lo mejor es un efecto transitorio y habría que pensar cómo hacer para lograr que se sostengan en el tiempo. Otra pregunta podría ser el grado de apropiación de los objetivos de política por parte de beneficiarios hombres y mujeres.
podría ser distinto para un grupo y para otro. Otra pregunta sobre sostenibilidad tiene que ver con la medida en que se han atendido necesidades estratégicas de hombres y mujeres y cuánto esto ha resultado o no en una mejora sostenible de la igualdad y los derechos de mujeres. Otra pregunta puede ser en qué ya se ha construido e institucionalizado la transversalidad de la perspectiva de género. Por ejemplo, en el caso de las MIPYMES, es interesante ver, por ejemplo, si se han mantenido actividades productivas típicas de hombres y típicas de mujeres, o si eso son si se han promovido, pero si se han promovido actividades típicas o tradicionalmente femeninas o tradicionalmente masculinas, o si se ha logrado, por ejemplo, cambiar eso y cerrar la brecha. Por ejemplo, yo qué sé, un taller automotriz, financiar un taller automotriz es una actividad típicamente masculina, pero por ejemplo, un objetivo de una estrategia de MIPYMES podría ser el capacitar a las mujeres en materia de reparación de vehículos automotores y que ellas pongan su negocio de reparación, un taller mecánico, etcétera, ¿cierto? Y con eso estaríamos favoreciendo o fomentando la igualdad de género, haciendo que mujeres hagan actividades tradicionalmente masculinas, pero también podría ser desde el otro lado, podría ser buscando que los hombres participen más en actividades típicamente femeninas. ¿De acuerdo? Bien. Como ustedes recordarán, ya lo hablábamos, una medida importante en el diseño de las intervenciones, pero por supuesto en sus evaluaciones, es el contar con los indicadores más adecuados para ello. Recordemos que los indicadores para lo que nos sirven es para tener medidas verificables de cambio, para contrastar para tener un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a algún resultado esperado, algún objetivo, alguna acción deseable o una meta. Un indicador nos debe proporcionar información sobre el avance en el cumplimiento de un objetivo. Y si ustedes recuerdan, teníamos indicadores más de corte estratégico, que eran los relacionados con eficacia, con el logro de resultados, de efectos, etcétera, e indicadores más de gestión relacionados con la operación de los programas. Si seguimos con nuestro ejemplo, tendríamos que como insumo tenemos una cuenta bancaria con retiros gratis y como indicador nos interesaría saber cuál es el número de cuentas ofrecidas, por ejemplo. Si queríamos ver como productos clientes abren cuenta y reciben la tarjeta de débito gratis, quisiéramos saber cuál es el número de cuentas abiertas y quizás también podríamos monitorear cuál ha sido el número de clientes que han recibido su tarjeta de débito gratis. Como resultado de intermedio, queríamos que se incrementara la cantidad de dinero que la población guarda en los bancos y entonces, como resultado intermedio, podríamos querer medir la frecuencia de los depósitos. Si se fijan aquí, se puede volver interesante saber cuál es el monto y frecuencia de los depósitos que hacen hombres y cuál es el que hacen las mujeres. Porque a lo mejor eso, como les decía, puede tener que ver con un diseño de intervención que sea distinto para hombres y mujeres. A lo mejor el saldo promedio que queremos que mantengan los hombres y las mujeres puede ser distinto, el número de veces que las mujeres van al banco a hacer un depósito o a sacar recursos podría ser distinto que el de los hombres, en fin. Como impactos tendríamos este aumento en el ahorro, en la inversión, en el consumo de durables, etcétera. Y ahí pues nos interesará saber cuál es el saldo en cuentas de ahorro formales, que puede estar diferenciado por hombres y mujeres, y podríamos querer medir por separado cuánto es el ahorro medio que mantiene un hombre que mantiene una mujer, cómo cambia la inversión o el consumo en bienes durables diferenciando entre hombres y mujeres, etcétera. Si, por ejemplo, sabíamos, como decían por ustedes hace rato, que la propiedad de activos como garantía para acceder al crédito trae ahí un sesgo de género de origen, dada que la propiedad de activos normalmente está a nombre de los hombres, quizás en el tiempo uno de los grandes objetivos que seguimos con esto es que algunos tipos de inversión sean mayormente realizados por mujeres o proporcionalmente incremente el número de mujeres que realizan
realice ciertos tipos de inversión, ¿de acuerdo? Para pensar en que estamos apoyando la capitalización de las mujeres en una proporción mayor que la de los hombres, y con esto se están cerrando brechas de género. Algunos ejemplos de indicadores con perspectiva de género son los siguientes. Me importa mucho que se lleven al menos alguna idea a lo que se parece, ¿no? Por ejemplo, la cobertura de becas asignadas por sexo. Cuando se asigna una beca, nos interesará saber entonces cuánto a hombre y cuánto a mujeres, y el indicador sería el porcentaje de hombres y mujeres a los cuales se les asigna una beca con respecto de la población beneficiaria total del programa. ¿De acuerdo? A algunos programas solo les importa conocer el número de becas. En este caso nos interesaría saber en qué proporción se le asigna a hombres y en qué proporción a mujeres. Esto sería un tema de cobertura. También, por ejemplo, podría darnos la proporción de presidentes municipales por sexo que dirigen apoyos a programas con equidad de género según la entidad federativa. En este sentido, un indicador nos mostraría los presidentes municipales por sexo que destinan apoyos para programas o proyectos que impulsan la equidad de género por entidad federativa respecto al total de presidentes municipales por entidad federativa. Esto es importante porque probablemente encontraríamos que hay una correlación entre que el presidente municipal o la presidenta municipal sea mujer con el monto de los apoyos o el número de los programas dirigidos a la equidad de género, pensando en que quizás es de mayor interés de las mujeres impulsar una agenda de género que el de los hombres, ¿cierto? Si se está logrando mejorar la transversalización de la perspectiva de género y que se está logrando institucionalizar, al tiempo encontraríamos que hombres presidentes municipales como mujeres presidentes municipales están dirigiendo programas de apoyos a la equidad de género independientemente de su sexo. Otro indicador podría ser la cobertura de los generados por el programa según el sexo de la población beneficiaria. Con esto buscaríamos medir el porcentaje de empleos que se generan en el marco de un programa según el sexo de la población beneficiaria respecto del total de los empleos programados. ¿De acuerdo? Digo, estos creo que son indicadores como más típicos, pero otra vez, de repente encontrar que sean 50% y 50% no estaría hablando de que hemos dado una igualdad de género. Quizás con eso apenas estamos logrando un tema de proporciones, y quizás si el objetivo fuera cerrar las brechas, quizás la cobertura que se planteara algún programa de manera progresiva sería decir, quiero que al menos 60% de los empleos que genera un programa, ¿cierto? Y con eso se estaría cerrando la brecha de origen, por ejemplo. Otro ejemplo de indicadores, personas beneficiarias por sexo que ocupan puestos de decisión dentro del programa, podría tener que ver con cómo está el arraigo institucional, quiénes toman decisiones o no dentro del programa. Sería el porcentaje de hombres y mujeres beneficiarios o beneficiarias con puestos de decisión dentro del programa por sexo respecto del total de la población beneficiaria que ocupan puestos de decisión. Por ejemplo, en aquellos programas de emprendedurismo que se hace a través de grupos de beneficiarios, que pueden ser hombres y mujeres, podría resultar interesante saber qué puesto de decisión ocupan los hombres y las mujeres dentro de esta empresa. El año pasado, por ejemplo, hablaba yo de un programa que se llama Fomento al Autoempleo, que lo que apoya son proyectos de emprendedurismo a grupos de población. Muchas veces son parejas, por ejemplo, de adultos mayores, hombre y mujer, o sus hijos, que pueden solicitar apoyos, por ejemplo, para poner una cafetería o un pequeño restaurante. Y en este sentido, pues tenemos grupos mixtos de beneficiarios, y podría ser interesante qué puestos de decisión o qué tipos de decisión toman los hombres y las mujeres dentro de esos proyectos productivos. Otro indicador podría ser la población beneficiaria por sexo que cuenta con acceso a propiedad según el tipo de propiedad, y esto, bueno, es el porcentaje de hombres y mujeres beneficiarios del programa según el acceso o posesión del tipo de propiedad respecto al total de beneficiarias o beneficiarios, que retoma algo que ya decíamos hace un rato. Algo importantísimo que no quiero dejar de reiterar: realizar evaluaciones del enfoque de género incluso en proyectos que no tienen perspectiva de igualdad de género, y podemos valorar si han producido algún impacto no previsto, ya sea positivo o negativo, en las relaciones de género. Otro tema
tema importante es que pueden realizarse evaluaciones ex ante de leyes, programas o políticas para identificar de manera preventiva la forma en que determinada decisión o intervención podría tener consecuencias negativas en el estado de igualdad entre hombres y mujeres, a fin de retroalimentar el diseño para que promueva de manera proactiva la igualdad de género. Por aquí les voy a dejar en estas láminas algunos otros aspectos a considerar en el monitoreo y evaluación con enfoque de género. Por ejemplo, en materia de evaluación, control y vigilancia, se parte de que un sistema de monitoreo, una condición necesaria para tener programas justos. Una política justa debe de contar con mecanismos de evaluación y fiscalización que sean expresión de la voluntad estatal de dar seguimiento al cumplimiento de una política y que esto permita medir de manera desagregada por hombres y mujeres, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de seguimiento de la política, cuál ha sido el impacto de la política en las mujeres y si es dado a conocer públicamente por el gobierno, si se generan o no mecanismos de diálogo entre la sociedad civil y el Estado que permitan velar por el cumplimiento de la política, si hay designación de responsables de esto. Entonces, esto vamos mezclando temas básicos de lo que debe de tener un sistema de monitoreo de evaluación con lo que esperaríamos que tuviera un sistema de monitoreo y evaluación con el enfoque de género. Por ejemplo, el tema de la producción de información ha sido toda una lucha de la agenda feminina, que se generación estadística tanto para el diseño de una política como su seguimiento, que esté abierto y desagregado por hombres y mujeres, que existan datos e inventarios disponibles para poder generar estrategias coherentes con los compromisos políticos de las autoridades nacionales, por ejemplo, en materia de cierre de brechas de género. Y por supuesto el tema de la generación de información pues es parte de la estrategia de sustentabilidad de una política, ¿cierto? Para que se pueda aportar información para la elaboración y la mejora de políticas en la materia. Entonces, importantísimo asegurarnos de que en el monitoreo y evaluación exista un mecanismo institucional para la producción de información que esté enfocado con género, que sea público, que haya mecanismos legales para exigir. Y así podemos seguir con el tema de los resultados con respecto a los objetivos de la política, qué resultados tiene la política con respecto a los objetivos explícitos e implícitos de justicia de género, cómo es el avance de la justicia para las mujeres, cuánto se ha incidido en la aplicación de una política en la situación de las mujeres, cuánto incide la aplicación de una política en la situación de las mujeres, por ejemplo, qué injusticias de género se resuelven a través de la implementación de esta política, si esta política es universal e incorpora a todas las mujeres o solo algunas, en fin. Elementos para el seguimiento, cuáles son los nuevos desafíos en la implementación de la política. Si, por ejemplo, importantísimo que cuando se haga una evaluación con enfoque de género, veamos si una intervención arroja desigualdades de género que se pueden diagnosticar y ver si es necesario abordarlas o tratarlas y atenderlas a través de otra política, pero que esto se derive del análisis o la evaluación de determinado programa político. Bien. Pues esto es básicamente todo lo que había yo preparado como material para ustedes. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, no duden en enviármela. Les dejo algunas referencias documentales con base en las que generé esta presentación. Están aquí los vínculos que ustedes pueden abrir. El de ONU Mujeres sobre cómo gestionar evaluaciones con enfoque de género, el manual de evaluación. También está la guía de evaluación de programas y proyectos con perspectiva de géneros, derechos humanos e interculturalidad. También hay un estudio que hizo sobre el análisis de la perspectiva de género en el sector rural y pesquero de México que me pareció interesante. Les dejo también una referencia que tiene el Coneval sobre pobreza y género en México en la búsqueda de una construcción de un sistema de indicadores. También está algún documento como resultado de un seminario sobre la incorporación de la perspectiva de género en la evaluación de los programas presupuestarios para el logro de la igualdad sustantiva. Está un manual para el desarrollo de indicadores de evaluación con perspectiva de género que ha desarrollado ERES a través de algunas de sus expertas. Pues bien,
sería lo que tengo yo para presentarles. Si hubiera alguna duda o algo, insisto, no duden en escribirme. Si necesitan más referencias, me dará muchísimo gusto tener noticias de ustedes. Gracias, Milton. Saludos a todos y a todas. Hasta luego.